Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Espero que tenga su Biblia abierta en el capítulo 11, versículo 12 al 14. Vamos a leer del Santo Evangelio según San Mateo. Nuestros compañeros de mesa estuvieron analizando hasta el versículo 11. Hoy vamos del verso 12 al verso 14. Leamos, mi estimado hermano Mauricio. Dice la Escritura: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quiere recibirlo, ese es aquel Elías que había de venir. Los 14 versículos de este capítulo muestran un escenario muy interesante relacionado con Juan el Bautista, que, como ya dijimos, ustedes explicaron de una manera muy amplia hasta el verso 11. Deteniéndonos en el versículo 12, no sé si ustedes habrán notado, hablo con la mesa de trabajo como también con los que están conectados, algo muy importante, y es esa palabra que dice violencia y violentos. Me llama la atención porque el texto en algunas veces uno lo ha escuchado diciendo los valientes. Lo arrebata. Sí. Y tiene una connotación diferente a lo que el texto está diciendo aquí. Porque aquí el sentido del texto es simple. No es alguien que está a la defensiva, es alguien que ataca. Sí, porque eso es lo que está diciendo. Se hace fuerte, se hace violento. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. O sea, es atacado. Total. Pero no podemos quedarnos a la defensiva. Es más o menos lo que dice el texto, ¿cierto? Sino que hay que ser violentos, hay que atacar. En el lenguaje deportivo dicen que la mejor defensa es el ataque. Pues tiene sentido bíblico, ¿no? Amén. Donde muestra que el mensaje de Jesús es claro. Si quieren superar, si quieren vencer, ustedes no pueden esperar a que los ataquen. Tienen que atacar. Eso es lo que tienen que hacer. Palabras más, palabras menos. Si lo traemos a nuestro contexto, no pudiéramos esperar a que venga un ataque del enemigo para tratar de defendernos. Amén. Más bien lo que está diciendo es vaya adelante. Vaya adelante. Que hay un ejemplo muy interesante en el libro de los Reyes cuando se da la disputa con el gigante Goliat. ¿Cierto? Amén. David no espera que lo ataquen. Él va adelante. Él va adelante. Y me llama la atención la victoria que Dios le da. A lo mejor si David se hubiera puesto a la defensiva ese día, hubiese sido víctima. Una muy interesante enseñanza para nosotros hoy. No podemos esperar los ataques del enemigo sin nosotros, o mejor, para defendernos, sino que al contrario, debemos de ir adelante atacando todas aquellas cosas que afectan nuestra relación con Dios. Amén. Y déjeme expresarme un poquitico sobre los violentos acá. Los violentos, refiriéndose a los hijos de Dios, refiriéndose a los discípulos, refiriéndose a las personas que han recibido a Jesucristo. Pero aunque la palabra suene violenta, tiene una connotación en un trasfondo muy bonita. Estos son unos violentos llenos de amor. Por ejemplo. Llenos de misericordia,
Estos son unos violentos llenos de un mensaje que no tiene competencia. Estos son unos violentos que tienen unas armas espirituales Poderosas en Dios. poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estos violentos de acá vienen a transformar en el nombre del Señor Jesucristo el mundo. Estos violentos de acá vienen a traer buenas nuevas de salvación. Estos violentos tienen, si hablamos términos militares, tienen un general de mucha gloria, de mucha honra y único. Así que aquí hay es una hermosa palabra para que nosotros la podamos interpretar y ponerla en la connotación de que el que recibe a Jesucristo es un hombre que tiene una determinación en Dios. Hay conceptos equivocados con respecto a los valientes en el campo bíblico, porque en el mundo es muy común decir que alguien es valiente porque pudo, yo qué sé, superar el ataque de 2 o 3 individuos. Pero aquí tiene una connotación diferente. Y en este caso es aquel que utiliza las herramientas espirituales, que además son poderosas en Dios, Amén. Para no esperar el ataque, sino atacar. Y a ver, yo coloco un ejemplo como para simplificar la idea. Una cosa es que yo espere que venga la tentación para orar. Otra cosa es que yo sea un hombre de oración para que cuando llegue la tentación pueda estar firme y resistir. Paso adelante siempre. Es siempre adelante. Una cosa es que yo espere que llegue la oferta en cualquiera de los campos que afectan mi relación con Dios. Otra cosa es que yo ande prevenido para minimizar los posibles efectos o embates que venga de ese mundo exterior, o que inclusive nazcan en mi propia naturaleza, como lo dice Santiago en su capítulo 1, ¿no? Entonces aquí los violentos son aquellos que no esperan, sino que siempre van adelante buscando cómo conquistar más cosas importantes en Dios por encima de y a pesar de. Sí, decir que en el plano del lenguaje, el texto pues es particular en el sentido que utiliza de 2 formas distintas el término violencia. El reino de los cielos sufre violencia porque pues Es presenta atacado. una gran oposición todo el tiempo es atacado, todo el tiempo digamos que hay alrededor de él como una pugna por destruirlo, sufre violencia y parece bien extraño, pero los violentos, en cambio, los que se aferran a ese reino, los que van en avanzada, los que Atacan. deciden aferrarse a ese reino, tomarse de ese reino, son quienes lo arrebatan. Y quisiera leer otras 2 versiones que lo dicen muy interesante. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y dice otra versión, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente decidida logra formar parte de él. Amén. Y qué importante, hermano Darwin, ¿cómo se cumple esta porción bíblica? El hermano Carlos tendrá miles de testimonios al respecto, de gente de verdad violenta, de gente que de verdad no gustaba del evangelio, pero que al final los violentos, usando las herramientas espirituales, hoy podemos decir que hay muchos hermanos que se convirtieron de esa manera, confrontándolos y enfrentándolos con estas armas espirituales. Cuando ellos venían era a atropellar, cuando ellos venían era a impedir, cuando ellos venían a poner obstáculo, vino esta avanzada y también los cobijó de esta manera. El texto que acaba de leer el pastor Darwin, de la primera versión que lee, es muy diciente, ¿no? Es muy interesante porque muestra una decisión de un pueblo, en este caso de los cristianos, que a pesar de todos los embates siguen avanzando. Seguimos en aras de alcanzar aquello para lo cual hemos sido asidos por Cristo, dice el texto. Sí.
tomados por él, Sí. llamados a ello. Luego el verso 13 nos da una enseñanza que vale la pena detenernos ahora que estaba dando el estudio a pastores en Las Vegas. Precisamente hablaba de este tema, porque surgió el interrogante, ¿por qué, si la ley y los profetas fueron hasta Juan, por qué Pablo habla de don de profecía? ¿O por qué habla el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios acerca de ministerio profético? O sea, el interrogante era, ¿qué es lo que establece la diferencia? Porque una cosa es decir, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Otra cosa es decir, el de profecía úsese, conforme a la medida de la fe. Ujú. Y otra cosa es decir, Dios constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Porque aunque la palabra está unida entre sí en el campo del objetivo, que es denunciar el pecado, advertir el castigo, pero también la posibilidad de restauración, sí tiene connotación diferente los tres aspectos. Amén. Aquí ya lo hemos hablado alguna vez sobre qué es el oficio profético, qué es el ministerio profético y qué es el don de profecía. Algunos piensan que hoy no hay profetas, pero cuando uno mira la escritura y hace uso del sentido normal de la interpretación, llega a la conclusión de que sí hay. Entonces, vamos a tratar como de ayudar a entender este aspecto para que no lo confundan en un momento determinado algunas corrientes que, desinformadas, dan un concepto muy equivocado acerca de la profecía en el tiempo de hoy. Entonces recuerde, el oficio profético fue hasta Juan. Por eso dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Si se entendiese como único este pasaje, eso querrá decir de que a partir de Juan no hubo más profecía. ¿Cierto? Eso querrá decir, no hubo más profecía. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Algo así, bueno. Todo lo relacionado con la profecía termina con Juan. Pero hay que establecer... La profecía, esto es una pregunta mía, pero la profecía como oficio, ¿sí? No, es que estoy haciendo un panorama general para tratar de explicar lo otro, ¿vale? Lo que estoy diciendo es, alguien que lee la Biblia y no tiene conocimiento podrá decir que entonces después de Juan no hay más profetas. Uh-huh. ¿Ah, Conclusión a leerla de esa manera. Exacto. Eso, ya. Pero lo que la gente tiene que entender es en qué contexto se da. Y es en el contexto del oficio. ¿Cuál es la diferencia entre el oficio, el ministerio y el don? Entonces, el oficio se da en momentos determinantes en la historia del pueblo de Israel. Por eso ustedes leen en la profecía, vino el Espíritu de Jehová sobre mí y me dijo, hijo de hombre, profetiza. ¿Cierto? Sí, señor. Dios da la profecía a través del profeta de oficio y luego que la da, el profeta desaparece. Hasta que otro día Dios tiene algo más que decir y vuelve y leemos, y volvió el Espíritu de Jehová sobre mí, o vino palabra de Jehová sobre mí. Mostrando con eso que era circunstancial, que acorde al desarrollo del pueblo y sus diferentes expresiones de extravío, venía la profecía para denunciar el mal, para hacer saber el castigo y para mostrar una oportunidad si ellos se volvían a Dios. Eso es oficio profético.
¿Qué es ministerio profético? Aquel que es dado por Dios, como aparece en Efesios capítulo 4, el versículo 11, en el cual, a diferencia del oficio profético, es algo que ya no está delimitado por una circunstancia, sino que Dios, sabiendo la condición del hombre, que por vida es de continuo al mal, tiene quien esté amonestando permanentemente, denunciando el pecado permanentemente y mostrando la solución en Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Antiguo Testamento era circunstancial, en el tiempo de hoy es permanente. ¿Está claro eso? Es permanente. Alguien dice, ¿cómo puede ser? Bueno, cada vez que un hombre o una mujer comienza a exponer la palabra de Dios, de hecho que siempre decimos, vamos a leer la palabra de Dios. Quien está dirigiendo el discurso es la persona que transmite lo que Dios quiere decirle al pueblo. Es más, es muy común escuchar a los pastores, a los predicadores, que una vez que leen la palabra, dicen, vamos a orar a Dios para que Dios nos hable. ¿Cierto? Amén. Y el cristianismo está convencido que Dios habla a través de aquel hombre al cual llamamos emisor, ¿no? En la comunicación. ¿Verdad? Dios habla al pueblo a través de ese hombre. ¿Cómo? Por las Escrituras. Dios dice así. Está transmitiendo lo que Dios dice. Ya no tiene que esperar un telegramita que llegue de manera invisible y entre a la conciencia del individuo y entonces pueda ser sujeto al acierto o al desacierto, como pasó en la iglesia de Tesalónica, donde la profecía llegó a caer en desprestigio, a causa de que aquellos profetas pudieron ser engañados por una autosugestión, por una circunstancia del momento. Ahora, el profeta, que es cada predicador, no tiene esa posibilidad, porque como dice el apóstol, tenemos la palabra profética más segura. Una cosa es que yo cierre la Biblia y espere una iluminación que puede ser acertada, como también puede ser motivadas por las circunstancias del momento. Yo lo he vivido como pastor en algunas iglesias donde en un momento determinado se levanta un presunto profeta a decir que es el Espíritu Santo, cuando uno descubre que es más bien la malicia de él, que ha estado cazando errores en la vida de los cristianos para luego venir a hacerse pasar por un profeta. Entonces, aquí es donde las personas tenemos que madurar en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Amén. Entonces yo ya no tengo que esperar la iluminación, la inspiración para decirle algo al pueblo, porque yo ya tengo la palabra profética, ¿qué? Más segura. Entonces ya no voy a esperar. Dios no me entregó un telegrama, me entregó un libro para decirle a la gente lo que Él dice según la circunstancia que vive el mundo. Amén. Eso es ministerio profético, que se diferencia del oficio de profecía. Cuando entramos al don de profecía, que aparece registrado en 1 Corintios capítulo 12, ya es una situación muy similar al oficio profético, pero ya no se maneja como oficio, sino como un don, el cual Dios va a utilizar en la iglesia del Nuevo Testamento con 3 objetivos: exhortación, edificación y consolación. Tiene una connotación totalmente diferente al oficio profético y también al ministerio profético. ¿Por qué? Bueno, pues era una coyuntura de la historia de la iglesia.
donde había una diversidad de problemáticas que sin duda alguna, sin tener la Biblia en la mano, les sería muy difícil encontrar soluciones, orientaciones, consolación. Entonces Dios, a través del don de profecía, en la vida de un creyente, hace llegar el mensaje, si es de consolación, si es de exhortación o si es de edificación. Y era circunstancial. Alguien puede decir, ¿por qué hoy no? Como suele suceder hoy con algunos movimientos mal llamados cristianos, que son partidos políticos, donde a la persona le hacen pensar que es una profecía, cuando es el invento de la superstición, Sí. de la falsedad. La profecía como don es circunstancial y se dio en una coyuntura muy importante de la historia porque no se había completado el canon del Nuevo Testamento. Y como ellos no tenían una hoja de ruta escrita para poderse dirigir en el campo de vida devocional, en el campo de vida de exhortación, en el campo de vida de edificación, entonces tenían que esperar el momento para que Dios edificara la iglesia en una reunión, dando un mensaje de edificación si la iglesia lo requería. O si había presentado una dificultad que generaba luto y dolor en el pueblo, un mensaje de consolación. O si había algo que corregir en el pueblo, un mensaje de exhortación. ¿Ya? Hoy no es común. Alguien dirá, ¿hoy no funciona el don? Sí funciona, pero muy limitado porque las circunstancias de hoy no son las mismas que vivió la iglesia de Corinto o que vivió la iglesia de Éfeso o las iglesias que se establecieron en el primer siglo. Ellos no tenían la maravilla que usted y yo tenemos. Amén. Que es la palabra profética más segura. Ellos no la tenían. Entonces trasladémonos al culto en el año 50 después de Cristo. No tienen el Nuevo Testamento. ¿Cómo van a guiar al pueblo los líderes de la iglesia? No pueden llevarlos a observar la ley de Moisés porque ya Jesús la había cumplido. No pueden llevarlos a vivir la práctica ceremonial porque con la muerte y resurrección de Cristo, aquello llegó a ser simplemente una sombra, no una realidad. Entonces, por eso necesitaban este importante don, para que el pueblo estuviese actualizado en el momento y bajo la circunstancia que ellos vivían. Amén. Y es que en esa diferencia que usted nos lo expresa de esa manera tan especial para entenderlo, la parte circunstancial era una espera. La parte ya con una hoja de ruta era un camino a seguir. Y esas dos cosas sí que marcaron la diferencia en el sentido, hermano Carlos, que a los hombres utilizando el don de profecía le tocaba legislar para circunstancias que se presentaban de momento. Claro. Porque no tenían otra manera de hacerlo, pero esa legislación venía de parte de Dios, tan así que quedó plasmada y escrita en todo el Nuevo Testamento. Hay un ejemplo muy interesante, hermano Mauricio y Pastor Darwin, y audiencia en general. Si los discípulos antes del primer concilio hubiesen tenido la hoja de ruta que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento, no hubieran necesitado el concilio. Sí, no, total. Porque cada uno sabía la instrucción escrita. Pero como no la tenían, entonces por eso era que se necesitaba el don de profecía. Conozco excepciones. Por ejemplo, yo fui pastor en una iglesia donde en un culto había una persecución no pequeña y Dios ha usado a un hermano para decirle, vea, el Espíritu Santo dice que salgan porque viene una avalancha de enemigos que quieren acabar con la vida de ustedes. Y ese primer mensaje profético lo escuchó un grupo de hermanos y se fueron.
Luego Dios tomó a otro hermano y dijo lo mismo. Hay peligros, huyan. Y salieron. Y los que se quedaron llegaron y los mataron ahí, a todos. A todos. Entre ellos con unas muertes muy terribles pasaron los hermanos. El Espíritu Santo habló, era una circunstancia, pero hubo unos que no escucharon y bueno, hoy son ejemplo de mártires, y los que lograron escapar, pues simplemente porque escucharon al Espíritu Santo en el campo del don, advirtiendo acerca en un momento crucial de la historia de la iglesia en nuestro país. Entonces es bueno que nosotros establezcamos esas tres diferencias. ¿Qué es oficio? Hasta Juan. ¿Qué es don? Fueron dados en razón a la coyuntura que vivía la iglesia y que no tenían una hoja de ruta escrita. ¿Qué es ministerio profético? El desarrollo de todo lo que Dios dejó en su palabra para que el hombre de Dios comience a transmitirle a la humanidad en tiempo presente lo que vive el mundo, el castigo que viene y la única salida que hay, que se llama Jesucristo. Hermano Carlos, a nivel de interrogante, ¿Pablo utilizó el ministerio profético? En él funcionó el ministerio profético como guía, pero bajo el don. Sí, él fue un ministro del Evangelio. Él fue un ministro. Textualmente dice que él fue ministro del Evangelio y maestro a los gentiles. O sea, él ejerció, pero bajo el enfoque de Efesios 4. Porque una cosa es los ministerios en Efesios 4, otra cosa son los dones en Primera de Corintios 12 y en Romanos capítulo 12. Una cosa son los ministerios. Recuerde que los ministerios proféticos, o mejor, los ministerios dados por el Espíritu Santo, a diferencia de los dones, es que los dones eran circunstanciales y eran dados por Dios en el momento que se requerían en la vida de cualquiera de los congregados. Pero cuando entramos a los dones ministeriales, esos ya tienen una finalidad específica: hacer a los santos para que sean pastores, para que sean maestros, para que sean evangelistas, para que sean profetas, para que sean apóstoles, porque eso es lo que dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo lo he llamado la Universidad del Espíritu Santo, formando hombres que seguirán cumpliendo la labor después de que nosotros ya no estemos. ¿Está claro? O sea, Dios no se vara. Dios siempre tiene a alguien que lo represente. Amén. Cuando alguien piensa que es único y que le pasa lo de Elías, a todos tus profetas han matado y yo soy la última Coca-Cola. No, eso le digo, no se equivoque. Yo tengo un renuevo ahí, tengo un reemplazo, ¿cierto? Tengo a alguien que hace, y no son poquitos, son 7,000. Eso es bonito. Amén. Saber de que Dios, a través de estos ministerios definidos, lo que busca es preparar a otros para que mañana se desarrollen en la obra del ministerio cuando esta generación ya no estemos. Y que esa generación que vendrá de ministros siga cumpliendo la misión. 1, de llevar el evangelio como lo hacemos hoy, y 2, de seguir formando personas para que mañana, cuando ellos no estén, haya alguien que lo releve. Amén. Es bien interesante eso. Muy interesante. Y luego dice el verso 14, recogiendo todo el pasaje, ¿cierto? Se refiere a Juan. Es un conector total. El conector que une todo el pasaje para decirle a la gente que sí. Ellos esperaban a un Elías que estaba profetizado
en Malaquías capítulo 4, pues ahí estaba. Porque el Elías del capítulo 4, el mensajero del capítulo 4 del libro de Malaquías, era la profecía relacionada al precursor de Amén. la primera venida de Ujú. Jesús, que a causa de una mala interpretación se deja ver como el concepto de reencarnación de espíritu hasta traerlo a un señor que hoy llaman William Soto Santiago y que desde la interpretación de ellos es el 10º ángel, el ángel que aparece en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Pero que esto se da en razón a un contexto descontextualizado, que lo único que hace es inducir a las personas al error, porque la Biblia no está hablando de reencarnación. William Branham decía pues que el espíritu de Juan se había posado en él. Y ahora este dice que es superior a Abraham, que es superior a Jesús y que es superior a Juan. Dice William Soto Santiago, que son los de la famosa doctrina de la carpa o de la serpiente o del tabernáculo en el desierto. Se le han dado una cantidad de nombres. La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia lo que habla es que el Espíritu Santo que obró en Elías para profetizar en los tiempos de Acab es el Espíritu Santo que profetizó a través de Juan acerca del desarrollo del ministerio de Jesús. ¿Está claro? Amén. Y que es el mismo Espíritu Santo que hoy opera en cualquier hombre que hace la voluntad de Dios para transmitir el mensaje de Dios. Amén. Entonces hay que establecer la La diferencia. diferencia. No es reencarnación, es la unción del Espíritu Santo ayer, hoy y siempre en la vida de hombres que se dejan usar por el poder de Dios para cumplir una misión en la tierra. Amén. Amén. Qué importante todo esto, ¿no? Muy importante. Y además, lo que sigue. Y mire que me llama mucho la atención el verso 15. 15, porque el verso 15 es la forma como Dios plantea sus tesis, dando lugar a su ideal primario, y es la voluntad del individuo. Amén. Porque Dios pudo dar ¿cómo se dice? Un punto definitivo, pero Él deja a que la gente tome la decisión. Deja la puerta abierta. El que tiene oídos para oír, Que oiga. que oiga. Yo no lo voy a obligar. Ujú. Si quieren aceptar que es el Elías del capítulo 4, está bien. Si no quieren, allá ustedes. Yo no obligo, porque eso es que eso me encanta de Jesús. Amén. Y quiero hacer alusión a varios aspectos. Uno, cuando tú estudias con una determinada universidad, quieren que usted siga pensando como ellos. Sí. Un instituto, quieren que pienses como ellos. Tiene su filosofía cada cosa. Eso. Manejan una estructura de pensamiento formativa. Jesús no. Jesús es informativa y pone al hombre a que decida. Les informa todo y enseguida les dice, y si alguno quiere, ahí está. Amén. Dios no obliga. A mí me encanta Jesús por eso. Es que me apasiona de ver que Él, teniendo la autoridad, no obliga. Y eso me hace ver la grandeza de Él. Porque dice, caramba, he puesto conocimiento en el hombre. Le voy a dar toda la información, con lujo de detalles, pero ellos son los que tienen que decidir qué quieren. Y por eso Pablo, en su capítulo 6, verso 7 de la carta a los Gálatas, él les decía, no se engañen,
ustedes ni pretendan engañar a Dios. Deben de saber que lo que ustedes siembren, De eso mismo se... eso es lo que van a cosechar. Aquí es muy importante entender que Dios nos habla. Y hay más de una vez en la Biblia ese texto. En Apocalipsis está 7 veces Aquí tiene oídos. en 2 capítulos. Ujú. 7 veces está esa palabra. El que tiene oído, oiga. Los amonesta, le genera conciencia, pero la decisión es de ustedes. ¿Sabe que eso mismo pasa hoy? Dios está haciendo escuchar su mensaje por los 4 ángulos de la tierra. La gente escucha, pero Dios no obliga. Deja que los hombres tomen sus decisiones. Y hay un texto que enriquece este comentario, que es el que aparece en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. ¿Lo recuerdan? Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la información que Dios da. ¿Cierto? ¿Pero qué dijeron ellos? No andaremos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los obligó? No, porque Dios respeta el libre albedrío del hombre. Por eso, el día del juicio, nadie va a poder decir, como suelen decir hoy muchos, si Dios me va a salvar, me llama. Olvídalo. No culpes a Dios de tus decisiones equivocadas. Dios hizo una obra perfecta. Lo que el hombre necesitaba para ser salvo ya fue hecho. Al hombre solo le corresponde hacer uso de su libertad. Así como dice sí a lo malo, también puede decirle sí a lo bueno. Puede decirle no a lo malo. El hombre tiene voluntad. El Salmo 8, en esa versión Nácar Colunga, es interesantísimo como se dice: le has hecho un poco menor que Dios, hablando acerca de la capacidad del hombre de establecer las diferencias y tomar decisiones. Entonces no olvide, no culpe a Dios por su condenación, por su desgracia. El único culpable es usted, porque Dios lo informa. Usted decide. Amén. ¿Cómo la vio? Bien, bien, bien. Y sigue diciendo el texto: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mirando el texto, se me ocurrió una idea aquí. Así. Vamos a recrear eso. Vámonos para un parque. ¿Sí? Y hay diferentes escenarios. Entre ellos hay una cantidad de gente que está como triste. Pero hay otros muchachos que están rebosantes de alegría porque su equipo ganó o porque sus mejores amigos ganaron determinada cosa en el escenario donde ellos se desempeñan. Y lo ponen a circular buscando aquella figura o aquello que es muy interesante, que se llama contagio. Ujú. No hay cosa que contagie más a la gente que la Psicología de risa, masas. por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Una persona, no sé si ustedes habrán visto, Sí. alguien comienza a reír y aunque los otros estén serios, terminan riéndose. Ujú. Es más o menos la figura que se maneja aquí. O cuando uno va a un escenario donde hay luto, hay dolor, uno ve a la gente llorar y uno también Se compuso. se compunge, se contagia y termina llorando. Pero la enseñanza que da Jesús aquí es algo así como: a ustedes no los entiende nadie. Esa es la enseñanza.
Ujú. Y yo he dicho alguna vez que al hombre no lo entiende ni Dios. Dios se lo aguanta. Y Jesús está dando la razón. Porque mire lo que él dice. ¿A qué compararemos esta generación? Es una parábola que él hace. Ujú. Y plantea escenarios de la vida real, los cuales quienes estuvieron involucrados en ellos no reaccionaron acorde al propósito del escenario o al evento mismo del escenario, para traer a colación la obra de Juan y la obra de Jesús. Una indiferencia total, ¿no? Exactamente. Una indiferencia, una indisposición, un pensamiento completamente cerrado a la labor y a lo que Dios quiere hacer con el hombre. Que teniendo todas las oportunidades, fuera por Juan o fuera por Jesús, nunca la supieron aprovechar, que es el fenómeno de hoy. O sea, no le prestaron la más mínima importancia a todo lo que tenían al alcance de sus manos. Claro, y hoy, si lo traemos a nuestro contexto, uno puede decir de que las personas escuchan los pro y los contra, porque lo que Jesús plantea es pro y contras del escenario representado en la persona de Juan y de Jesús. ¿Ya? Pero contrapone dos posturas, ¿no? Por eso. Una muy radical como la de Juan, que desde su lenguaje, su predicación... Era dura. Eso. Y en cambio Jesús... Era de amor. Era de amor y tampoco le O gusta. sea, la una era para llorar y la otra era para reírse de gozo. La otra era una buena nueva. Claro. Pero a ellos no les sirvió. Y hoy se da lo mismo, ¿no? No, es que la oferta, cuando uno mira la oferta de Dios y la pone en esa dimensión, ver cómo la gente la rechaza a uno le parece casi que imposible, cuando uno también estuvo en ese escenario. ¿sí? Claro. Si no fuera por la insistencia y la persistencia de Dios por su palabra, pues uno haría parte de ese grupo de indiferentes, de ese grupo que no le presta importancia a la salvación, pero aquí lo más importante es que Dios les está diciendo, oiga, tengo una solución que casi es, mejor dicho, no la pueden rechazar, y por más que se la muestre y por todos los lados que yo trabaje, ustedes siguen en un plan de indiferencia total. Es que, mire el texto es muy diciente. Un profeta como Juan tiene autoridad suficiente como para que la gente crea. Porque recuerde que Dios siempre llamó la atención a través de cosas fuera de lo común. Eso es lo que a mí me llama la atención de Dios. Que Dios no está encasillado en algo y que no tiene salida. Él siempre se sale de lo natural. Un arca para que la gente se salva cuando nunca había lluvia. Por ejemplo. Un Jonás que es transportado en un submarino llamado la ballena. Para que al ver la gente el escenario digan, este hombre es fuera de lo común. ¿Cierto? Un Juan que nace como resultado de una matriz estéril, ¿no? Porque Elizabeth era estéril. Sí, claro. Y un Jesús que nace por obra y gracia del Espíritu Santo, una mujer que nunca había conocido varón. Entonces, Jesús está planteando un escenario muy interesante. Lo que ellos nunca habían visto estaba en el escenario, a través de lo cual Dios busca llamar la atención. Por medio de un Juan que no come ni bebe. Por medio de un Jesús que sí come y bebe. Algo así como siempre hay una excusa para no aceptar la realidad. ¿Qué es lo que afecta al mundo hoy? Yo no soy cristiano porque he visto muy malos testimonios. Y el otro no es cristiano porque a pesar de que su cónyuge, sus hijos, sus padres, sus vecinos son excelentes cristianos, dicen, yo no soy cristiano porque es que es muy difícil. O porque son demasiado buenos y yo soy demasiado malo. Claro. Qué bueno reaccionar ante la oferta de Dios de manera positiva, ¿no?
que el Señor exprese toda su grandeza, su misericordia y su oferta de salvación. Y nosotros vamos a estar alineados para que esto en el presente no sea una queja actual, ¿sí? Sino que definitivamente nosotros podamos decir, Dios hizo una oferta a su iglesia, Dios tiene su iglesia, Dios tiene sus creyentes, Dios tiene sus hijos, y de verdad sí sentimos y tenemos, por decir algo, nuestra parte cognitiva está identificada con que cada acto que Dios haga lo vamos a sentir y lo vamos a recibir. Sí, pero interesante que en el plano ya no de la interpretación, sino de la aplicación, sí se puede decir que sigue ocurriendo. Uno, Claro. uno se encuentra con personas que su expresión alrededor de lo que es la iglesia, pues yo no diría que el de la crítica propiamente, sino el de asumir una posición en la cual la realidad de la iglesia les parece que no concuerda con lo que se describe en el texto bíblico de lo que debieran ser los cristianos. ¿En qué sentido? En que mira, pero esto, mira aquello, y no se percatan que como en los hospitales, pues aquí viene la gente realmente enferma, ¿sí? Es decir, que tiene problemas Jesús lo dijo. de su relación con Dios en los que están mal. Entonces no te vas a encontrar gente perfecta. A mí me agrada, factiblemente hay gente que no le gusta este término, ¿no? Pero hay alguien que dice que piense en la iglesia como un hospital donde la gente se está rehabilitando. Es decir, usted no va a encontrar gente perfecta, sino en un proceso de perfeccionamiento, pero gente que asumió su condición de pecadores Amén. y entonces permiten que Dios obre en sus vidas. Así que usted no los va a encontrar bajo el rol de la perfección, sino bajo el de aún con cositas que deben ser mejoradas, trabajadas. Es que, pastor, simplifiquémoslo. Alguien llegó enfermo al hospital. Y es un proceso. Uh-huh. Hasta que llegue el día en que le dan de alta. ¿Sí se dice así? Sí, sí. Le dan de alta del hospital. Y no le vaya para casa, que ya usted está bien. Eso es lo que está pasando con la iglesia. Y Pablo entonces escribiéndole a los filipenses les dice hasta cuándo será ese proceso de perfeccionamiento, ¿no? Claro. ¿Y cómo? El que comenzó. Él es el que hace la obra. Él es el que la perfecciona. El salmista decía, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande, en el camino. No el que se estanque, Uh-huh. el que ande, el que avance. Esto es progresivo, esto es progresivo. Y como usted dice, no hay una mejor manera de simplificarlo. La iglesia es un hospital donde llegan los enfermos con una enfermedad de muerte que se llama el pecado, para la cual nunca hubo medicina ni vacuna, pero que en ese hospital llamado iglesia, Dios tiene el médico y tiene la medicina. Que solamente el hombre lo que tiene es que acogerse a ese médico y aplicarse la medicina, que se llama la obediencia. Amén. Muy interesante tener en cuenta. Ahora, el pasaje concluye con una joya muy importante, porque mire lo que dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Qué interesante. Testimonio. Es decir, más allá de que ustedes acepten o no acepten quién es Juan o quién soy yo, hay unos hijos que sí saben, que sí viven, que tienen claro Amén. quién es y de qué se trata y para qué sirve. Y Pablo da una muy interesante enseñanza en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, acerca de eso. De la justificación. Claro, él dice, vea, esto que yo predico, para unos es una locura, para otros es una piedra de tropiezo, refiriéndose a los griegos y a los judíos acerca de Jesús. Porque para los judíos era una piedra de tropiezo creer que Jesús fuera alguien. Desde el punto de vista de ellos, él era hijo de fornicación. Y un hijo de fornicación, un tipo que viene aquí a suplantar a Dios, no tiene sentido para que creamos en él. Por eso es que dice en otra parte de la Escritura, bienaventurado el que no halle
tropiezo en mí. Eso lo hice antes, sí. Amén. ¿Cierto? Ujú. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Porque en Jesús era propio tropezar. Era un hombre que conocían, era el hijo del carpintero, conocían su papá, su mamá, sus hermanos, sus hermanas, y que ahorita venga a decir que él es la salida a todos los problemas, eso para ellos es, no, Era inconcebible. tropezaron ahí. Ujú. Y para los griegos era una locura. Un tipo que acaban de matar por malo, ahora nos van a hacer creer que es el Salvador. Eso no cabe en cabeza de nadie, Sí. y mucho menos en nuestra cabeza, que somos gente pensante, dirían los griegos. Pero Pablo dice, lo que para unos es locura y para otros es tropiezo, para los que se salvan, los hijos de la sabiduría. Amén. Esto que es locura para unos y tropiezo para otros, para nosotros es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Es de verdad precioso cuando uno se detiene a analizar la Escritura y descubre estas perlas, estas joyas que deben de enseñarnos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.